Es en el Face de Quillango, ¿cierto? Sí, ya estamos al aire, creo yo, si mal no Exacto, me estoy. parece. Espérame, verifico. Estoy entrando a la página de Quillango para ver que ya esté listo. Acá me dice que estamos transmitiendo en vivo. Entonces, bueno, empezamos esta transmisión. Entonces, bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este primer conversatorio de Quillango Editores, eh, donde estamos hablando sobre la psicología popular y la creación literaria. Entonces, vamos dándole la bienvenida a todos nuestros asistentes, a nuestro público, a las personas que están acompañando en esta noche especial a Andrés con pues este relanzamiento, entre comillas, ¿sí? Del libro Iniyá Pantomima. Entonces, pues para Quillango es un gusto, fue un gusto, un honor trabajar con Andrés, editar su libro, hacerle pues todo el tratamiento adecuado para que esta obra pudiese ver la luz y que ahora pues la tengamos en este momento distribuyéndolas en las librerías más importantes de Colombia, como lo son la librería Panamericana y la librería Nacional. Entonces, dándole aquí un saludo a Andrés. Buenas noches, Andrés, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Pues no, feliz acá de compartir de nuevo esta experiencia, creando pues esta obra, mi primera obra, y ya pantomima, por supuesto. Ay, qué bueno, Andrés. No, pues nos alegra muchísimo tenerte de vuelta para que podamos conversar un poco sobre las condiciones en las que creamos, o bueno, que tú creaste este libro y que pues pudimos darle un gran avance, darle este gran salto, pues a la primera, bueno, la segunda obra editada por Quillango. Entonces, pues yo hago una corta presentación. Entonces, para quienes no conocen al autor, él es Andrés David Gutiérrez Torres. Andrés David es escritor, pues psicólogo y magíster en psicología del consumidor. Entonces, Iniyá Pantomima es su primera obra literaria. Eh, una recopilación de cuentos realistas que pues tienen dos vertientes. Es un libro cara y cruz, ¿sí? Que por un lado pues son cuentos realistas eh, relacionados con la formación y educación sentimental de este personaje desde su infancia hasta la madurez y la multiplicidad de sus yoes que se ven entrando a la adultez. Y tenemos por el otro lado el libro de Pantomima, por un lado es Iniyal, que ustedes están observando en pantalla, por el otro lado es Pantomima. Entonces es allí donde en Pantomima, donde vemos un libro de cuentos también realistas, pero con un hálito de misterio, suspenso, terror contemporáneo. Entonces, pues nada, estamos muy contentos de poder conversar nuevamente con Andrés y especialmente hacer un guiño a las condiciones en las que creó el libro, porque creo que en el lanzamiento nos quedamos debiendo la conversación. ¿No es así, Andrés? Así es. Y además porque, bueno, aquí tras bambalinas te comentaba que, bueno, en ese lanzamiento me dijeron, bueno, ¿desde qué autores, desde qué literarios te basaste para escribir Iniyá Pantomima? Y tal vez la expectativa de muchos de los que, bueno, los que estaban acompañándome en el lanzamiento, tal vez era que yo dijera de pronto García Márquez, Vargas Llosa, o Edgar Allan Poe, o algún literario de esos, ¿no? Ajá. Y cuando yo dije Jerome Brunner, vi que hubo grillos, ¿no? Como quedaron como, rayos, ¿quién rayos es Jerome Brunner, no? Bueno, Sí, Jerome sí, Brunner sí. es un psicólogo y es el psicólogo que crea la teoría o el modelo de la psicología popular, básicamente en la psicología.
Entonces, a partir de eso vi que como que, bueno, ¿y cómo hacemos una conversación de eso? Siendo que esa es como la base del libro. Entonces, bueno, esta es como la revancha para poder hablar bien sobre ese autor interesante. Sí, bueno, pues es que en Quillango, pues nosotros no tenemos, o sea, tenemos, creo que lo que nos caracteriza a nosotros es que estamos editando obras de autores que no han, digamos, puesto el foco, digamos, en cuanto a su formación, hacerlo, digamos, como de hacerlo relacionado con la literatura. En este momento estamos editando una obra que la escribió un filósofo abogado. Le digo yo a nuestro autor que tiene la combinación malvada. Tú eres psicólogo. Bueno, las otras obras son mías que pues yo sí me he fijado, digamos, he centrado mi punto o mi foco escritural relacionado con la formación en cuanto a talleres de creación literaria, maestría en creación literaria, pero también migré un poco porque mi profesión en sí era otra, ¿sí? Yo soy licenciada en humanidades e inglés y migré rápidamente hacia la literatura por esa fascinación y pues uno siempre, digamos que en Quillango, pues ha sido una particularidad que estamos editando obras de personas que sí han hecho una carrera muy juiciosa en la parte escritural, que se han sentado juiciosamente a desglosar, a dejarse ser, a dejarse ir, como lo decía yo en el prólogo de tu libro. Y pues en este sentido, pues empezar a conformar pues nuevos libros, pero me llama mucho la atención es que la gente dirá como cuál es esa relación o por qué un psicólogo se vuelve escritor o por qué el interés de un psicólogo para volverse escritor. Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso tú como psicólogo y decir como yo tengo acá ciertas herramientas o ciertas formación o ciertos elementos, ¿cómo los llevo yo a construir o historias o a escribir? Bueno, primero porque, bueno, ¿de dónde nace ese interés? Bueno, primero familiarmente, mi padre es escritor, así que, bueno, esa influencia ha estado ahí, digamos, muy presente en mi vida, así que, pues, yo crecí, pues, con los poemas que él escribe, con los poemas de Rubén Darío, con Julio Flores, entonces, bueno, digamos que toda esa influencia desde mi infancia, pues, obviamente que en algún momento tenía que reventar definitivamente, y bueno, reventó con esta obra. Desde lo psicológico, bueno, pues quiero comentarles que, bueno, he tenido la oportunidad de escribir, digamos, desde la academia, pues artículos científicos y demás, pero bueno, es un par. Pero digamos que la escritura ahí es muy fría y justamente, pues, digamos que Brunner también critica mucho eso, ¿no? Entonces, pues, es muy cuadriculada, muy de los datos, de analizar datos y siempre de tomar como referentes otros autores. Digamos que en la escritura de documentos científicos no hay tanta libertad para la imaginación, para la fantasía, para crear una historia, sino todo es ceñido a los datos. Digamos que esa linealidad, esa poca libertad, digamos, como que me hace pensar como, le falta algo, como que le falta esa magia. Me parece que la literatura tiene esa magia que la parte, digamos, científica, infortunadamente, ha perdido. Así que bueno, desde esa parte también. Y justamente, pues Brunner crea la teoría de la psicología popular justamente por eso, porque está en un momento de la psicología en que se volvió tan científica, tan lineal, tan fría, tan de los datos, tan de la demostración empírica, que Brunner dice, ¿y dónde queda lo humano? ¿Dónde quedan los significados? Y a partir de ahí crea el libro Actos de Significado, donde nace la teoría de la psicología popular. Es un poco como para reivindicarse con lo humano, con lo subjetivo de lo humano. Muy bien, Andrés, muy interesante fijar nuestro punto de vista porque esa necesidad
de encasillar todo también en teorías, de darle explicación a toda lógica. Entonces, cuando uno empieza a escribir, también hay un acto de desprenderse de ese yo de ese yo que nos habita diariamente. Y cuando uno empieza a escribir, empieza a hacer otros yoes, ¿cierto? Se trastoca a esa multiplicidad de conciencias, que eso a mí creo que es lo que me parece más fascinante de la escritura. Entonces, bueno, haciéndole el guiño, haciendo tu guiño y siguiendo un poco, me llama mucho la atención y en relación a la parte de la psicología. Quisiera que nos contaras como de qué manera Brunner concibe la psicología como esa necesidad de comprender al hombre e involucrar elementos de la cultura, elementos particulares, ¿no? Que no están tan en el más allá, sino son elementos como del más acá. Entonces quiero que nos empieces a contar esto. Y bueno, yo acá en la presentación tomé como los elementos más representativos, vamos a mirarlos desde el primer cuento, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos el libro, ¿no? Entonces, pues tú anclas el libro en el primer cuento de Iniyá, ¿sí? Entonces tú lo anclas acá a un momento histórico muy fuerte en Colombia, ¿no? Entonces, este cuento se titula El legado del Kinder. Entonces, ¿tú por qué, digamos, tomando estos elementos de Brunner, tomando elementos de la cultura, por qué decides anclar el primer cuento en la época del narcotráfico de Escobar, o en la época de Escobar, y no en otro momento histórico? ¿Por qué te llama la atención o a qué estás haciendo referencia acá en este cuento? ¿Qué quieres como hacer alusión? Bien. Vale, importante primero aclarar pues que la teoría de la psicología popular de Brunner digamos que se basa, como lo venía diciendo, como en lo subjetivo del ser humano, y lo subjetivo del ser humano es lo que tiene significado para el ser humano. Y ese significado, dice Brunner, que se transmite de generación en generación, pues a partir de la cultura. En ese sentido, la psicología popular le interesa lo que dice la gente, lo que hace la gente, lo que dicen otros que hizo el individuo, y digamos que todo se basa en el discurso. A Brunner le parece bastante interesante cómo, sin necesidad de estudiar las cosas, las abuelas ya sabían pues que un chancletazo es bendito para moldear la sin necesidad de teorías. Yo tuve entonces muchos psicólogos. Puros psicólogos cognitivos conductuales ya eran nuestros abuelos y demás. Pero sabían muchas cosas y se sabe mucho, o sea, cuando la mamá le dice a uno, ay, mijito, no salga, que tengo un pálpito, bueno, ¿cómo saben eso? Y efectivamente uno dice, ay, eso debe ser que tiene ganas como de molestar, y uno sale y precisamente, preciso, le pasa algo ahí, y uno dice, pero ¿cómo supo? O sea, como que hay una psicología intuitiva que les hace leer las señales y hacen, digamos, unas predicciones de conducta sin necesidad de ser psicólogos y científicos así. Entonces, bueno, conectándolo con la pregunta que tú me haces, como lo principal de la psicología popular es lo que tiene significado para la cultura, tomé el tema de Pablo Escobar porque justamente la cultura es algo que nos ha hecho muchísimo daño. Pero bueno, las personas que han tenido la oportunidad de leer ya el libro, y las que no, pues también pues decirles que yo no me sé en ese evento como tal. De hecho, lo tomo como una excusa para dar un contexto histórico que fue significativo, que fue doloroso en la historia de Colombia, pero lo toco justamente para mostrar que lo que pasa en ese cuento del legado del Kinder para el protagonista, que fue Daniel, tuvo más significado. Eso simple, eso que de pronto puede permanecer como oculto en la historia de alguien, terminó siendo más doloroso para su vida que el mismo contexto de Pablo Escobar. O sea, es que ahí yo lo pongo como un contexto muy particular, contexto histórico para hacerlo más realista, porque pues los cuentos son realistas. Entonces, para darle un contexto real, pero digamos que lo que tiene significado para Daniel, nuestro protagonista, allí en esta parte del libro, pues lo que tiene significado es otra cosa
más trascendental, pero más simple a la vez. Ok, sí, lo quisiste anclar en este momento. Bueno, vamos a saludar por acá. Juan Figueroa dice buenas noches, entonces un saludo. Acá nos está saludando Bester López. Buenas noches, chévere acompañarlos hoy por acá. Bueno, pues bienvenido seas siempre. Por acá también se encuentra Alejandro Jiménez. Un saludo, un abrazo. Por ahí ayer le llegó, yo escribo la noche que la adquirió, entonces qué chévere que estén también en sintonía de adquirir nuestras obras. Un saludo para Mónica Jiménez. Buenas noches para todas y todos. Por acá Javier Andrés Gómez dice excelente y ni ya. Hola Javier. Y por acá pregunta Javier, o sea, cuando la mamá, según, o sea, lo que puedo entender, ¿no? Cuando la mamá dice que no salga porque puede pasar algo y que tiene el pálpito, entonces Javier dice que cuando no pasa nada, entonces tengámosla ahí en remojo esta pregunta para continuar. Entonces, no, pues muchísimas gracias por interactuar con nosotros. Ayúdennos, por favor, a difundir el video dentro de sus perfiles para que de pronto las personas se interesen un poco más y que podamos tener este conversatorio con muchas más personas, porque finalmente hay que desmontar esa idea de que la literatura es únicamente para literatos, sino que finalmente la literatura es vida, ¿no? Entonces, bueno, estábamos mirando unos elementos muy propios de la teoría de Brunner que hablamos en primera instancia de la secuencialidad. Entonces les voy a contar qué pasó con este libro de Andrés, que fue algo como extraño que nos pasó. Pero sí, lo que pasa es que un editor, pues no es por nada, ¿no? Pero cuando uno empieza a ser editor, sí, que Andrés me dio la oportunidad, pues de que no es fácil entregar su obra, es como entregar un pedazo de uno mismo y entregárselo. No quisiera hacer, yo respeto mucho la esencia de los textos de los autores, no les cambio ideas, porque no quisiera ser como ese carnicero ahí que disecciona y que acaba con... No, la idea es como buscar la manera de enriquecer la obra, cómo hacerla más leíble, más rica en elementos, sin quitar la idea de fondo, el trasfondo en el que se empieza la obra. Entonces, cuando Andrés me muestra la obra, yo la recibo, la empiezo a leer y pues miren que fue algo muy extraño porque yo le dije a Andrés, pero mira, o sea, este personaje está transversal, atraviesa toda la obra. O sea, podemos unir todos los cuentos, nos queda como una novela o una novela corta o podemos poner este mismo personaje a actuar, ¿cierto? Dentro de los cuentos y nos haría bien. Por el otro lado, que es el lado de pantomima, también encontramos la secuencialidad en los cuentos porque son cuentos, como les hablaba, de misterio, de terror, que tienen ciertos elementos fantásticos o mágicos. Entonces, pues fue un poco como extraño, ¿no? Creo que fue como más bien un pálpito de editor, creo yo, para haber encontrado esas dos caras. Entonces, esa es como una anécdota que queríamos contar, es que en esa secuencialidad de la que habla Brunner y pues que es uno de los elementos a los que refiere Andrés también, hay un orden, empezamos a establecer un orden o una secuencialidad. Ese es uno de los primeros aspectos en la creación de historias y en la creación de los personajes, buscar ese hilo conductor, buscar esa trama, buscar ese texto, la trama, la urdimbre, el textum, ¿sí? como lo diríamos desde la acepción latina, ¿no? Entonces fue algo muy, muy bonito con lo que nos pudimos encontrar. Entonces, cuando llegamos a pantomima, Brunner habla de algo, pues leyéndolo un poco, tomé este apunte que me gusta mucho y dice Brunner que finalmente la esencia de la psicología popular o de la cultura es cuando la vida, o sea, él ve como la vida, o sea, lo que puede entender es como un escenario, ¿sí?
pero cuando estamos frente a la vida es salir de ese escenario para participar en una obra de teatro. O sea, nosotros, según entiendo, dice él, somos constantes actores dentro o fuera más bien de ese escenario y que somos personajes en plena representación. Entonces, pues me llama mucho la atención porque normalmente los literatos o los escritores buscamos esa conexión con elementos propios o autores que nos ayuden como a tejer la trama. Pero finalmente acá pues uno va a decir, oiga, pero ¿cómo un psicólogo va a buscar ese punto de conexión con la literatura? Y pues obviamente sí lo tiene. Entonces quiero preguntarle a Andrés, el segundo aspecto del que nos habla Brunner es lo real y lo imaginario. Entonces, bueno, acá estoy tomando como los elementos más relevantes de los libros. Entonces, en el primer cuento de Iniyá tenemos el legado del Kinder, en el segundo pues tenemos el prisma luminoso. Sí, Daniel, entonces es cuando el personaje empieza a narrar su llegada al Kinder, en una época también muy ochentera, una estética muy ochentera. Eh, yo casi que leyendo los cuentos de Andrés me sentí súper identificada, ¿sí? Por muchos aspectos. Por ejemplo, cuando yo alcancé a estudiar en la jornada de la tarde, entonces él habla como de ese almuerzo que uno tiene que apurar, que pita la ruta, que no era la ruta así como la ruta de los niños de ahora, sino uno lo recogía ahí, la camionetica esa ahí, la camionetica ahí como medio destartalada, ¿sí? Y vi muchos elementos. Ya cuando Daniel crece, empieza a encontrarse una serie de elementos frente al bullying, frente al rechazo dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces quisiera preguntarte, no solamente relacionado con este cuento, sino con todos los del libro, eh, ¿cuál es esa frontera entre lo real y lo imaginario que plantea Brunner ahí? Entonces, para ti, ¿hasta dónde es real y para ti, o hasta dónde es imaginario la construcción que hiciste dentro de tu libro? Bueno, cabe aclarar que, digamos que para Brunner toda la narrativa, digamos que lo principal de una narrativa es el significado que adquiere. Digamos que el significado o esa parte subjetiva, por decirlo de otra manera, es lo que atraviesa esa narrativa. Y él dice que eso que es significativo para nosotros, más allá de que sea real o imaginario, es el orden que tiene esa narrativa. De hecho, para aterrizar la cuestión psicológica, cuando nos llega un paciente a consulta, generalmente su discurso es absolutamente desordenado, ¿no? Entonces uno queda, pero bueno, ¿cómo así? O sea, ¿por qué esto así? Entonces, lo que uno jugaría en la parte clínica es a buscar esos elementos para darle ese orden a ese discurso para poder entender por qué tiene ese problema. Entonces, en ese sentido, pues en la parte literaria, pues las historias deben tener ese orden, esa secuencialidad para que tengan significado. Si no, pues sería bastante caótico. Uno a veces lee cosas y uno dice, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el propósito de esta vaina? ¿Por qué? Porque no tiene ese orden. Entonces, uno, pues, todos los cuentos tienen esa secuencialidad, justamente como para lograr como ese significado. Aunque algunos, digamos, se inician básicamente que como que hay como un misterio, como a veces que inician por el final, pero en la medida que se va contando la historia se va organizando, un poco más o menos como lo que hacemos en clínica. Pero ahora, la cuestión es, dice Brunner, esa claridad de cuando uno dice si es imaginario, si es de ficción o de fantasía, o cuando uno dice que es real, adquiere un significado muy distinto la historia. Uno lo puede ver, digamos, en las películas, ¿no? O las series. Esta serie es fruto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, ahí uno dice, bueno, listo, chévere la historia y uno la puede entender y le da significado y uno dice, oh, qué chévere, genial. Pero adquiere un significado totalmente distinto cuando uno dice, esta historia está basada en hechos reales. Todos los cuentos de tanto de Iniyá como de Pantomima están basados en hechos reales, salvo el varón oscuro. Pero el varón oscuro sí es un personaje real.
Pero todos tienen hechos reales. Y de hecho, un poco la anécdota que estábamos comentando ahorita, que bueno, originalmente yo escribí cuentos ahí, digamos, como al azar, y que en esa revisión editorial se encuentra una secuencialidad que yo nunca la había pensado. Entonces, cuando me dijeron eso, pero ¿cómo así? Entonces me tocó leer mis propios cuentos y, oiga, sí, hay una secuencialidad. Me tocó unirlos y ahí sale, digamos, al libro Inilla. Entonces, ese personaje de Daniel, que originalmente eran 5 personajes distintos, o sea, está basado en 5 personas reales. Y está basado en los momentos más significativos de esas 5 personas reales, que ahora se combinan en una sola. Entonces, a veces las personas que ya lo han leído me han dicho, oiga, ¿Daniel existe? ¿Daniel es una persona real? Digo, Daniel es la combinación de muchas personas, de muchas vivencias, pero sí tiene todo su componente real. Las historias de pantomima, que ya son un poquito más, bueno, más elaboradas, o digamos, son personajes un poco más trascendentales, digamos. No es un solo personaje, sino son varios. También son basados en hechos reales. Ahora, no sería justo decirte o decirles a los que están viendo cuál es lo imaginario y qué es lo real. Ahí es el reto del lector, mirar a ver qué es lo real y qué es lo imaginario. Creo que esa es la magia y eso es lo que lo hace rico, significativo. Claro, es que, bueno, hagamos acá una pausa y te digo algo que me pasa a mí como escritora. Juan Figueroa te dice un saludo, Andrés. Saludos, Juan. No, la Caterina Ardila. De que estés acá. El nombre me suena, es de Uniminuto, no sé si fue estudiante mía, me suena. fue estudiante mía, justamente en psicología. Genial, entonces yo creo que también le di clases. Entonces, bueno, un saludo para ti, Catherine. Un saludo para Leo Martín, que dice buenas, buenas. Bueno, ya dentro de poco tendrán noticias acá. Él es nuestro ilustrador, diagramador. Está haciendo unos libros buenísimos. Ya yo creo que en unas 2 semanas tenemos lanzamiento de poemas para caso de emergencia. Voy haciendo la cuña, ilustrado por Leo. Quedó súper lindo el poemario. Esta semana nos llegó la prueba de color, lo estuvimos revisando y quedó espectacular. Entonces, para que se animen a adquirir nuestros libros. Y acá Javier Andrés Gómez Díaz dice, yo sí decía que en algunos de los personajes te reflejas. Bueno, te quería decir algo que me pasa. Bueno, ¿cuál es? Entonces sí, te quería contar algo que también a uno le pasa como... O sea, que he sentido que me pasa como escritora, ¿no? Que cuando las personas terminan de leer la obra ya no te miran como igual, sino, ¡ay! Te hacen la cara así como, ¡uy! Entonces queda uno como, ¡ay! Y es típica la pregunta que le digan a uno, bueno, ¿y cuál es usted o cuándo le pasó esto? O las personas que te conocen ya de manera muy, muy, muy cercana dicen, no, este es no sé quién. Pues obviamente uno no puede ser aséptico, ¿sí? De decir, ay, no, es que todo lo que yo escribo es ficción. No, porque todo deviene también, pues, de la experiencia, ¿no? Yo no puedo hablar de nada sin tener o sin saber la experiencia también, ¿no? Entonces, pues ya uno como que la responde diciendo, no, pues usted mire a ver cuál es, pero por ejemplo... Hoy alguien me preguntaba, una amiga me escribió como, ¿cuáles son esas preguntas que uno siempre le debe hacer a los autores? Y yo, pues, ¿de dónde viene la obra? ¿Sí? Entonces, dice mi amiga, ¿no sería más fácil preguntarle al escritor? Espérenme, lea textualmente, y yo me reí, oiga, sí, uno debería hacer esas preguntas. Mentiras, ¿no? Pero creo que es un poco pasada para hacérsela a alguien, espérenme la busco porque ahora la perdí. Pero entonces esa es la típica pregunta, ¿no? Que hay como un morbo, la gente quiere saber quién eres tú, quién es esa otra parte ficcional. Entonces ella me dice, solamente se me ocurre preguntar, mientras escribía se masturbaba. Decía, porque
porque la pusieron a organizar unas preguntas para un autor y yo, oh, por Dios. Entonces, pues a uno siempre le preguntan eso y uno pues trata de, sí, porque pues igual no sería, pierde un poco la magia, pues decir hasta dónde va uno o hasta dónde sí o hasta dónde no. Es más, hay cosas que uno no sabe. Entonces, por ejemplo, en algún momento yo hablaba sobre el final de mi novela y la gente decía, ¿y sigue? ¿Y qué pasó con ellos? Y yo, pues yo no sé qué pasa, no tengo ni la menor idea, no sé qué pasó. ¿Dónde están? No sé, hasta ahí pude llegar, ni yo misma sé qué es lo que pasa porque los personajes toman esta voluntad propia. Entonces, hablábamos también de una estética, bueno, estas imágenes que yo puse ahí en la presentación, estos primeros cuentos son de una estética muy entre los 80, muy 90, 80, 90, ¿no? Esto es más ochentero, el segundo cuento, sino que no encontré una imagen así, pero pues describías las personas con su copete, estas están mejor plantadas, dirían por ahí, que tú describes en el cuento, porque si están como más, un poco más desordenadas. Sí, entonces hay una estética también como de la exageración, ¿no? Pero que entre más cabello, más voluminoso, más piel de leopardo, más brillantes, más accesorios grandes, pues era mucho mejor, ¿no? Era como la persona que más se destacaba. Entonces, estos son elementos también que involucras, ¿no? De lo popular, del conocimiento popular, de la psicología popular, de eso que uno vio cuando era muy pequeño, ¿no? Nosotros somos como contemporáneos, pero pues no sé, me llama la atención que haya en estos detalles. Sí, la secuencialidad del libro y ya, o los cuentos que hacen parte de esta parte del libro, tiene la secuencialidad de los años 80, de la década de los 90 y termina pues incluso la primera década del siglo XXI y de la segunda década del siglo XXI. O sea, tiene la secuencialidad de esos, digamos, casi que 30 años, 30, 40 años. Aunque el personaje no tiene 40 años, sí hace como esa transición de esa transición del siglo XX al siglo XXI. Entonces se nombra como las pintas de los años 90, las modas incluso de los adolescentes de principios del siglo XXI, como los candy que ahí aparecen, que uno dice, pucha, pero esa moda de los chupitos, Sí. y la música electrónica. Sí, que uno, ahorita los que tienen 30, 40 dice, uy, no, esas modas de ahorita, sí, pero es que la de nosotros también eran una grosería. Entonces, como que cada generación tiene sus cosillas ahí bastante locas. Y bueno, eso, digamos que esa secuencialidad aparece pues Sí, en tú el dices libro. en una parte de los cuentos. Dime que la secuencialidad, ¿qué? Perdóname que te interrumpí. No, también te iba a comentar una situación que me pasó con Hola, hola. alguien. ¿Me escuchas? Hola. Hola, hola. Sí, se está entrecortando un poquito, pero ahí se escucha. Vale, listo. No, te iba a comentar una situación hablando justamente de lo real y lo imaginario. Pues bueno, una de las personas que leyó el libro tal vez se identificó o identificó alguno de los personajes de los que menciono ahí. Obviamente yo cambio ahí los nombres y demás, por supuesto. Pero se identificó y bueno, qué curioso que, o sea, le adquirió tanto significado a la historia, la asumió como tan real que incluso, bueno, le causó como ampolla, ¿no? Decía una amiga hace poco como piquiña en el cerebro, le causó conflicto con ello. Me pareció eso tan mágico, tan interesante, que algo de ficción genere tanto significado que incluso llegue a la reacción emocional. Eso me pareció mágico, que eso se puede hacer a partir de una obra literaria, me parece espectacular. O sea, eso es algo que siento que infortunadamente, digamos, los documentos científicos
no logran hacer. O sea, uno puede decir, oiga, qué interesante esto, voy a aplicarlo para él. Pero así esa reacción emocional de, ¿qué? ¿Cómo se atreve a decir esto de tal? Me parece magnífico. Bueno, ahí eso causa cierta ampolla, ¿no? Siempre cuando tú tocas un poco la vida de las personas o las situaciones que tú has vivido con las personas o la interacción de esas personas, me parece un poco complejo como editor, por ejemplo, cuando plantea al autor una situación y está clarísima y uno dice, sí, me encanta este elemento. Me pasó hace poco con una de las obras que estoy editando y yo dije, esto me pareció muy bueno, me puso a llorar ese fragmento que esta persona escribe, me volvió nada, y me dice, tengo que quitarlo. Y yo, no, pero ¿por qué? Y me dice, porque estoy afectando un poco, o sea, si esto sale, esto se me va a esto va a ser ampolla, por una situación pasada, entonces uno con un libro no solamente está tocando el tema ficcional, sino la vida personal de cada individuo. Yo creo que este elemento lo relaciono un poco con lo que tú me contabas de Brunner, de la relación con lo corriente, o sea, con los esquemas que uno espera que ocurren. No sé si sea así, pero sí me parece tenaz porque yo decía, no, pero no lo quitemos, no lo quitemos, me decía, o sea, me quitó el argumento, no tuve como la manera de decir, sí, o sea, no, definitivamente tenía que omitirse el fragmento, pero es muy fuerte porque en la literatura no solamente hay una interacción con la cultura, sino una interacción directa a la emotividad o a la sensibilidad del otro que es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues Sí, uno escribe también y uno hace la maldad. A mí a veces me pasa que cuando escribo yo digo, sí, bueno, chévere. Y tin, va uno mandando pues como su dardo venenoso también, ¿no? Entonces ya cuando el otro le aunque dice, no fue en ese uy, sentido, no, pero a mí sí me encanta ¿cierto? ver el mundo arder, entonces yo pude haber omitido esa situación, pero no lo hice porque, porque sí me gusta generar ampolla realmente. Es que realmente eso, Claro, finalmente, eso es lo que se recuerda finalmente. Entonces, suena un claro. poco Pero por maquiavélico el ejemplo, asunto, pero sí, interesante. pero por ejemplo, cuando hay una situación de revictimizar al otro, también a veces los autores se Ah, abstienen. Un autor, por ejemplo, Jairo Andrade, que hablaba sobre el atentado del avión vuelo Bogotá-Cali, ¿sí? El vuelo de Avianca, que cae acá en Soacha. Y él toca la situación, o sea, pero no escribe específicamente. Y le digo yo, ¿y por qué no lo hiciste? Me dice, porque no quería revictimizar a las personas. Y pues tiene bastante lógica también, ¿no? Todo tiene como que ver como con otra cosa. Eh, Quería que nos contaras, por ejemplo, de tu libro, cuál es esa relación con lo corriente. Entonces acá tenemos, en cuanto a lo musical, tenemos pues a Lady Gaga, ¿sí? En una de las escenas, Daniel se va a un bar, entonces resulta bailando con el chico que conoce Lady Gaga, Gloria Trevi, pero hay un salto entre Lady Gaga, Gloria Trevi y llega a AC/DC y allá es cuando ya, mejor dicho, se espeluca Daniel y hace de las suyas en este último cuento de Inilla, que es uno de los que más me gusta. Entonces, ¿cómo relacionas estos elementos de lo corriente o sea, los elementos de lo corriente que plantea Brunner con lo que tú planteas dentro de tus cuentos? Y pues como este tránsito, ¿no? Entre estos tres personajes y especialmente en el ámbito musical. bueno, entonces la relación con lo corriente es básicamente lo que se espera que ocurra, lo que se espera que ocurra normalmente, que son los esquemas sociales, básicamente. Entonces, por supuesto que las artistas Gloria Trevi y Lady Gaga salen en un ambiente, en un contexto espacial muy particular, en donde sí se espera que aparezcan estas artistas particularmente. Entonces, bueno, están asociadas a un contexto
muy particular. Todos los artistas que aparecen allí, porque también aparece hasta el Loco Quintero, Sí, ya, aparece en un contexto generacional muy específico. Entonces, pues Lady Gaga aparece básicamente, estamos hablando como del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, pero el Loco Quintero aparece como significativo en una persona de los años 80 y de los años 70. O sea que fíjate cómo el artista, digamos, adquiere significado, pero en el contexto que se espera. Pues obviamente uno no esperaría que a alguien de 15 años le encante el Loco Quintero, eso sería excepcional. Pero pues alguien de los años 70 tiene todo el significado del mundo. Es más, alguien podría decir, pero ¿quién rayos es el Loco Quintero? Y de pronto, hasta cuando leyó el libro y lo buscó de pronto, ese era el Loco Quintero, ya pues eso lo bailamos en diciembre y demás. Porque generalmente a nuestras mamás, a nuestros abuelos y demás. Entonces, cuando tú mencionas la yo no la tomé de primera medida como fantasía nocturna, y yo, ¿qué es eso? Pero obviamente cuando yo la busqué en YouTube, y suena y uno dice, pues claro, esto es lo que empieza, y pues típico de las mamás como de nuestra época, que están haciendo oficio, arreglando el árbol, que haciendo la cena navideña y demás, pues como en el contexto popular en el que uno también se ha creado. Otras familias seguramente podrán estar alineadas a otras cosas, a una costumbre, no sé, a costumbres diferentes, pero hablamos de lo popular. Entonces, pues me pareció muy, muy llamativo además que este personaje, bueno, ya pasando acá pantomima, ¿no? Ya es como estos personajes, como que en Daniel representan como ese yo, y cuando cierran con Inilla, es como si todos esos yo salieran a hacer de las suyas, mejor dicho, pues ahí sí pasa, dicho lo peor. Entonces a mí este cuento, el de el salto de ping-pong, a mí este cuento me dejó un poco traumada, especialmente pues como por la situación, y además que le tengo cierta aversión a los payasos, no sé por qué le tengo miedo a los payasos. Entonces acá habla de un payaso y la banda sonora, la alarma, ¿no? No es la banda sonora, la alarma de este hombre que personifica un payaso, es esta canción de fantasía nocturna. Entonces siente uno como cierto resquemor ahí, como que es un personaje siniestro en cierta medida, y tú lo haces ser más siniestro como con en ese ámbito en el que él se desenvuelve. Entonces, nos gustaría que nos contaras como otra característica de Brunner, que ya estabas tocando, que es lo excepcional. O sea, ¿a qué te refieres como que la historia adquiere ese significado? Bueno, es que dice Brunner que toda narrativa tiene como dos elementos, o sea, lo que uno espera normalmente que pase, y por esa razón es que vienen esos momentos de identificarse con los personajes. Entonces alguien podría decir, no, yo me identifico mucho con Daniel, en cierto aspecto con Daniel, me identifico con Ping Pong, me identifico con Alicia, me identifico, o sea, esos elementos que uno espera normalmente que pasen, digamos, eso adquiere significado. Pero lo trascendental, lo que hace una historia sumamente llamativa y que se genere recordación, es eso que, como el punto de quiebre, eso que desequilibra todos los elementos de la narrativa, que es la relación con lo excepcional, o sea, lo que uno menos espera, que finalmente es, por ejemplo, lo que pasa en Inilla, en el caso de la historia de Daniel. Pero todos los cuentos tienen ese componente de lo inesperado, ¿cierto? Entonces, como que inicia con una vaina, pero termina en otra. ¿Qué? ¿Pero cómo así? O sea, ¿realmente era esto? ¿Cómo así? O sea, como que queda ahí con la incógnita al final. Y tal vez también como el propósito de escribirlo así era como que el lector quedara como, bueno, ¿y qué pasó después? Hay alguien muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y qué pasó finalmente con Daniel? Entonces yo digo, no, pues el final de Daniel se lo das tú realmente. O sea, yo no sé, un poco lo que tú estabas diciendo ahorita. Yo no sé en qué termina Daniel. Tú se lo das, tú le das ese final a Daniel. Finalmente. Pero esa incógnita se da por esa
ese punto de quiebre que quiebra o que rompe todos los esquemas establecidos. Y tal vez, justamente para retomar a AC/DC, que ahorita lo pusiste, pues la canción Thunderstruck aparece para quebrar todo el ambiente y aparece, digamos, en la escena más importante del libro, que es en ella. Y bueno, justamente quise poner a AC/DC justamente por esa representación rebelde, transgresora que ellos fueron en los años 70 y 80, ¿no? Sí, totalmente. Pero Me gusta todos los mucho. cuentos de tanto de Ninja como de pantomima tienen ese punto de quiebre para que el lector diga, ¿qué? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿por qué me mete esa vaina ahí? No, no entendí. ¡Pah! Y adquiere, a partir de ese punto de quiebre, la historia adquiere un significado totalmente distinto. Porque además utilizo ese punto de quiebre para mencionar mi postura. O sea, a partir de ahí yo doy un mensaje, ¿no? A partir de lo transgresor, como de lo... una persona, un amigo que leyó el libro hace poco me decía como que en medio de la tranquilidad como que hay algo podrido detrás. Entonces, claro, como que a partir de eso podrido, doy también una crítica certera a muchas dimensiones humanas finalmente, porque en el libro hablo de la sexualidad, hablo de la educación, hablo del sistema educativo, del sistema de salud, hablo de la religión, bueno, hablo de muchas cosas allí. Entonces, siempre como que cada texto es un pretexto para hacerle crítica a ese sistema. Entonces, eso es lo excepcional que se encuentra a lo largo del libro. Sí, de hecho, para mí uno de los géneros más complicados de escribir, yo creo que es el cuento, porque a cada cuento tú le tienes que crear, o sea, una novela es un universo, pero un cuento dentro de la creación literaria funciona para, o sea, diferentes universos, ¿no? A cada cuento tú le tienes que crear una situación, unos personajes, un inicio, una trama, una resolución de un conflicto. Eh, es complicadísimo. Yo tengo muy pocos cuentos escritos y los pocos que tengo me han costado así sangre, ampollas, de todo. Y pues acá en Colombia tenemos pues muy buenos cuentistas que escriben a partir como de esta simplicidad. Entonces está, por ejemplo, a mí me encantan los cuentos de Andrés Mauricio Muñoz, a quien mando un saludo. Pues él estuvo acompañándonos en el lanzamiento de Yo escribo la noche y empieza como una situación tan tranquila, pero lo que tú dices, sin saberse lo que hay detrás o ese trasfondo que evoca otro tipo de situaciones, me parece magistral, ¿no? Entonces, no sé si es Horacio Quiroga quien dice que el cuento no, o Cortázar, no recuerdo, es como el mago que hace aparecer y desaparecer las cosas, ¿no? Tenemos muchos decálogos de muchos cuentistas y pues hacen alusión a que Cortázar decía, un cuento no puede ser que de la nada sale una mano que trata de asfixiarlo o algo así, no, hay que crear estas situaciones, pues yo creo que lo haces muy bien en el libro, ¿sí? Porque pones en diálogo diferentes voces, pones estos elementos como estas pequeñas pistas que el autor, que el lector va encontrando, entonces no es algo así como deliberado. A mí me parece muy delicado escribir relatos de misterio, de fantasía, de suspenso, porque empiezan a crear un ambiente ya oscuro, entonces ya uno empieza, ay, sí, ya se sabe qué es lo que va a pasar, sí, ya uno intuye o se da cuenta, es tan no sé, como tan abierto, como que, ay, es que se me olvidó el nombre de la palabra, cuando tú eres... no es inesperado, se me olvidó esta palabra. Bueno, que ya lo conocen o que sabe qué va a pasar, ¿sí? Entonces, pues ese no es el sentido del cuento, ¿no? El cuento es algo más de alfarería, de trabajo fuerte y de crear tensiones, ¿no? Unas tensiones a través de unos elementos bien importantes, ¿no? No crear tensión ahí a partir de solamente situaciones irreales, ¿sí? Pues esto sería como un consejo también para quienes están tratando de escribir o escribiendo cuentos. Entonces, por acá saludo a John Jairo Cardoso, dice conectados. Bueno, gracias por estar aquí acompañándonos.
aquí te dice Javier Andrés Gómez, dice, los elementos que retraten también te hacen revivir momentos de tu vida en la historia de nuestro país, dice Javier. Entonces, pues quería que abordáramos otros elementos, ya como para cerrar, y si hay preguntas del público, para que por favor las vayan escribiendo, le pregunten a Andrés, pues que algo que les gustaría saber, o un aporte sobre el género pues del cuento, ¿qué otras características ustedes pueden encontrar en común con la escritura de Andrés o de pronto con lo que estamos contando sobre sus relatos? Cuéntenos, que acá estamos charlando lo más de bueno sobre los cuentos, sobre este género literario o este género narrativo que hace alusión al cuento. Entonces acá, esto es clave, ¿no, Andrés? La postura moral o el dramatismo, o sea, cómo estos actores, sí, como estos actores o estos personajes llegan a asumir una postura moral, y cuál es la postura moral que asumes tú como creador frente a los cuentos o a los textos que estás escribiendo. Sí, digamos que es importante en la parte del dramatismo, que es la quinta característica, la narrativa de Brunner, que cada personaje que aparece en el cuento tenga su propia cognición, por decirlo de alguna manera. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de actuar, y cada personaje tiene un propósito. O sea, la idea de uno mencionarlo ahí es porque tiene un propósito dentro de la historia, si no, simplemente pues no aparecería. O sea, cada personaje debe tener un propósito y eso debe quedar como claro allí. Pero lo más importante, dice Brunner, es que a partir de esa construcción de personajes, de los conflictos que ocurren en esos personajes y demás, y que eso va hilando la historia, va dándole significado pues al lector, lo interesante es que toda buena narrativa debe tener una postura moral, sí, como la visión del autor, como el mensaje que uno quiere dar con esos personajes y con esas acciones. Poco iba a retomar un poco en cuanto a lo excepcional, que pena que me vuelva ahí, para conectarlo también con psicología. Dice Brunner que, digamos, en clínica lo que llama la atención siempre es la relación con lo excepcional. O sea, realmente el motivo de consulta en un paciente es la relación con lo excepcional. O sea, toda su vida está normal, pero cuando dice, pero me siento triste todo el tiempo, decir algo, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo buenas relaciones interpersonales, lo que sea, pero me siento triste todo el tiempo, esa relación con lo excepcional, ese pero, es lo que hace que haya un problema, y a partir de ahí surja todo el proceso terapéutico, digamos, diría Brunner. Entonces, pero, volviendo otra vez a la cuestión del dramatismo, a partir de todos esos elementos, todos esos conflictos entre los instrumentos, las metas, los propósitos y demás, ¿cuál es el mensaje que está dando el narrador, el hablante, digamos? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Todos los cuentos que ustedes ven, tanto en Iniyá como en Pantomima, tiene una postura moral clara. Ahí es donde sí se me sale, donde sale mi pensamiento, o sea, cuál es la crítica que yo hago hacia la educación, hacia la salud, hacia la religión, hacia la política, hacia los líderes, hacia los gobernantes, hacia la iglesia, ¿cierto? Entonces, ese mensaje que ustedes pueden ver implícito allí, pues como esa crítica a esos sistemas, esa es la postura moral. Dice Brunner que eso es lo que hace llamativo una narrativa, y que eso debería ser, pues, o sea, básicamente como que la creación literaria, para conectarlo con esto, que es lo que estamos hablando, pues que no sea simplemente escribir por escribir, como por desahogarse y ya, pues porque eso no tendría sentido, sino también que la literatura, sea cual sea la figura, poesía, cuento, novela, siempre que tenga como un mensaje. Y creo que ese es el propósito también del arte, ¿no? Pues claro, no digamos que transmite emociones y demás, pero oiga, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué me puedo llevar de esta obra? Bueno, eso diría Brunner que sería también el propósito de la narrativa. Que ya esto se conecta con el siguiente elemento, que es el paisaje dual, finalmente. ¿Sí? El paisaje dual es cómo identificar claramente qué es lo que piensan los personajes y qué es lo que piensa el autor. Que ahí es un poco con lo que estábamos hablando ahorita, que
lo mágico es que a veces los lectores no logran discriminar entre el personaje y entre lo que es el autor. Entonces, ay, ¿usted quién es? Usted es este, ¿cierto? Usted hizo esto. Pues no, una cosa es el personaje y otra cosa es el autor. Pero digamos que el autor sí debe tener clara esas dos cosas para poderlo discriminar. Entonces, una cosa es el mensaje del libro, o sea, de cada cuento, que ustedes lo pueden identificar claramente, o bueno, creería yo que está claramente en los cuentos, esa era la intención, la crítica a cada uno de sus sistemas, esa es la postura mía, lo real del autor es eso. Y si ustedes pueden identificarse o identificar cada uno de los personajes y, por ejemplo, nombro, por ejemplo, el caso de la abuelita y que la abuelita, ustedes se acuerden de su abuelita con respecto a la descripción que yo hago de la abuelita, por ejemplo, de la mamá de Alicia, por ejemplo. Entonces, oiga, qué chévere. Esa es la postura cognitiva del personaje como tal. Y ese es el reto del escritor, ¿no? Crear la cognición, la personalidad, las conductas de los personajes y tratarlo de diferenciar lo máximo posible, sin ser tan explícito, con la postura moral de uno mismo, como autor. Sí, es que ahí juega algo muy importante porque digamos que desde mi perspectiva, uno juega también, o no sé cómo sería eso relacionado con Brunner, que a veces uno juega a que ese sistema de valores del personaje no sea el mismo sistema de valores míos o que este personaje tenga una especie o una serie de antivalores, ¿sí? Porque si hablamos de una postura moral, no sé si Brunner lo identifica como valores o antivalores, o los dos. Entonces yo creo que en la variedad de... Cerrar la puerta, mi amor. Por acá me traen un gato, viene una niña con un gato, se los presento. Es que me da calorcito acá en el escritorio, entonces ella me lo trae por ahí cuando me ve trabajando, mi hija. Entonces, como les venía diciendo, una cosa pues es, y además, o sea, está el sistema de valores del autor, está el sistema de valores del personaje y está el sistema de valores del mismo narrador cuando lo narramos en segunda o tercera persona o desde el omnisciente. Entonces a veces pasa que el narrador también es como bien metiche, ¿cierto? Y el narrador empieza a juzgar, es que él fue bueno o él fue malo. No, los personajes tienen una vida propia. Lo que hacen tus personajes ahí, salen a jugar, salen a hacer una serie de acciones. Usted verá con cuál de todos se queda, ¿no? Pero no es porque uno tenga que darle gusto a las personas o escribir acorde a un sistema de valores o un sistema de moralismos absurdos en los que a veces nos meten ahí. Entonces, sí, eso es como harto. Entonces, en algún momento me pasó una anécdota con el taller o fue en la maestría, creo. Entonces, eso nunca lo olvido y siempre lo cuento para que yo digo, si están escribiendo, no lo hagan. Entonces, una chica escribía como, el hombre malo se robó a la niña o a la hija y la mamá salió gritando, oh, agarren a este hombre malo que se ha llevado a mi hija. No, pues obviamente yo que soy mamá o cualquiera que le roben a un hijo, se lo lleven, se lo rapten y que el tipo salga corriendo, uno no va a decir, oh, atrapen al hombre malo, ¿sí? No, o sea, uno va a gritar improperios y va a decir un montonón de cosas porque pues, hay un sistema de valores y a veces le imponen un moralismo ahí que sí es como medio harto. Un profesor nos decía, lo mismo con el hombre malo. Oh, no, es que el hombre malo la llevó desde los cabellos y la arrastró. No diga eso, o sea, la llevó de los cabellos, ¿sí? Y pues ya el lector llega a su propia conjetura y dice, caramba, si esta persona es mala o esta persona es de determinadas maneras. Porque a veces el tema del sistema de valores se puede como interpretar como esa serie de moralismo, pero yo creo que va relacionado con valores y antivalores.
Entonces quería hacer una pausa acá ya para ir a la última. Lester nos está haciendo un apunte. Qué pena que te tape la cara, Andresito. Es que Lester es largo. Dice justamente eso pienso respecto a lo que dice Andrés. A lo largo del cuento hay que tener una postura clara sobre lo que se quiere contar, lo que está implícito en el texto y define a los personajes y sus historias que nacen de ese algo excepcional escondido en lo cotidiano. Tal cual. Y de hecho, poco para ir cerrando también, o sea, la cuestión de que uno tenga clara las cogniciones, la personalidad o los rasgos de cada personaje, es que uno vaya construyendo, dice Brunner y también dice otros autores, Marcos y Paula Nurius concretamente, que incluso lo cita Brunner en su libro de Actos de Significado, que el reto finalmente es construir una multiplicidad de yos. Y justamente esa es la esencia de Iniyá Pantomima. O sea, ustedes pueden ver una multiplicidad de ellos, multiplicidad de dimensiones humanas, de la dimensión de cuando está en la parte amorosa, de cuando está alegre, de cuando está triste, de cuando está caótico, de cuando está enamorado, lo que sea. O sea, hay múltiples dimensiones en diferentes instancias de la vida, en lo religioso, en lo político, en lo conflictivo de lo social, de los ideales sociales. Digamos que esa multiplicidad de ellos que finalmente va a ser el propósito de la narrativa y que finalmente da significado a los cuentos y demás, pues digamos que ustedes lo pueden ver transversar en todo el libro. Además que un poco ahorita que vi a Leo conectado, pues las portadas, incluso las portadas, nada es al azar. A mí me gusta mucho esa frase, nada es al azar. El diseño de esa portada que ustedes ven ahí en pantalla, y ya hay elementos escondidos que a veces dicen, oye, ¿verdad? Oye, yo no me había fijado ahí de dos elementos que hay ahí entre el humillo. Y dice, bueno, eso no es al azar, eso representa algo muy particular. Y lo mismo en pantomima, que puede parecer una portada muy oscura, pero cuando ustedes leen un cuento particular de ese libro, pues ahí se entiende por qué es que está esa portada. Y no solo eso, sino la división entre los dos libros, que sería esto, a ver si se ve. Ajá. Un poco es al azar. Ahí esta división básicamente reúne los conceptos de 3 cuentos concretamente. Obviamente cuando ustedes lo lean y ustedes le dan la interpretación, pero está Unidos por la Vida, está El Varón Oscuro y está Iniyá. Ahí está inmerso en ese, porque a veces dice, bueno, y ese poco de rayas, como por qué o qué se les ocurrió, no sé, eso tiene un trasfondo y tiene un significado también. Es todo lo que está en el libro, incluso ustedes ven, pues en cámara no se ve, pero el libro también está dividido en 2, en los colores de las hojitas, y pues eso tampoco es al azar. Es bien interesante como todo el libro en su conjunto pues tiene los significados incluso del cara y cruz. O sea, el hecho de que sea cara y cruz tampoco es al azar, también va dentro del trasfondo de lo que significa Iniyá, que de hecho en el libro nunca digo qué significa Iniyá, pero todo el diseño del libro les está diciendo qué es justamente. Incluso el relato, la secuencialidad de ese relato les dice qué significa la palabra Iniyá. Sí, muy bien, Andrés. Pues me gusta ya complementando lo que tú dices con relación a la multiplicidad de yoes, una lectura muy recomendada, 6 lecturas o 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, porque pues acá hablando de multiplicidad, Calvino la relaciona con el conocimiento contemporáneo y pues las múltiples conexiones
pues que hay con las relaciones superpuestas, como una red de conexiones entre una situación y otra. Entonces acá dicen las polaridades, eh, por ejemplo, contraponer, no sé, el espíritu puro, el alma, la irracionalidad, o sea, son conceptos asociados para interpretar el nuevo estatuto inestable de la imagen, o sea, de la arquitectura. Entonces, pues, bueno, pone en juego una estética también de saturación, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de muchas cosas, hay una saturación, pero que pues Calvino la concibe así, que explica como la relación, la trama, como uniendo tantos elementos, a eso hace alusión la multiplicidad. Pero acá, viéndolo desde Brunner, por ejemplo, yo pensaba que esos múltiples yoes también pueden entrar en choque, ¿no? Entonces también puede haber una sobresaturación o una serie de interconexiones ahí que pueden generar un conflicto fuerte dentro de este individuo, ¿no? Por eso hasta muchos resultamos en terapia. Son cosas que la gente a veces como que, uy, no, yo ir a un psicólogo, no, nunca. Sí, también por las experiencias negativas que pueden haber tenido, sí, pero pues ahora se está fijando más la atención también en la salud mental y eso es algo muy importante. Y una parte de esa y la otra parte es que la psicología también puede ser una ciencia auxiliar al hecho o al mero acto de escribir, ¿sí? Para empezar a mirar la escritura o la narración, pues desde estos 6 puntos que tocábamos, entonces recordando, hablábamos de secuencialidad, de lo real y lo imaginario, la relación con lo corriente, lo excepcional, ¿cierto? El dramatismo, el paisaje dual, hasta llegar a los múltiples yoes, o sea, nos dio acá una cátedra tremenda de psicología y suavecito, ahí charlando. Ahí, charladito, charladito. Un poco para responderle aquí a Javier en el chat que dice que no ha encontrado la cuestión o sea, de dónde sale Inilla. Entonces, Inilla está en polaco, Javier. Y bueno, la cuestión polaca hablamos también en el lanzamiento, que tiene que ver un poco con un poco de mi ascendencia familiar. Parece ser que en algún momento como que se cruzó la sangre criolla colombiana con algo de polaco, entonces bueno, puede venir un poquito de allí. Y bueno, Inilla concretamente significa en polaco otro yo, que finalmente es la finalidad de la psicología popular, mostrar múltiples yos, dependiendo del contexto, dependiendo del personaje. Y bueno, pues por eso es que esa es una o sea, Brunner es una transversal en Inilla pantomima. Pero en el libro nunca digo el significado de Inilla. Inilla se entiende en el contexto, o sea, en el contexto del libro concretamente. Sí, acá pues hace alusión también a esa multiplicidad de yoes. Abrieron acá la puerta, iba a decir algo, pero se me olvidó. Sí, por favor, hagan sus preguntas. No sé qué le quieran decir a Andrés, si ya leyeron el libro, pues que nos cuenten qué impresión tuvieron sobre el libro, o algo que le quisieran preguntar sobre la construcción de sus personajes, cómo construyó el libro. Entonces, pues tenemos un pequeño espacio para preguntas del público para que se animen. ¿Sí? Y por otro lado, mientras tanto, les cuento, bueno, pues en primera instancia, agradecerle muchísimo a Andrés, pues este espacio, porque pues sí es bueno, en primera medida, pues hacer difusión de las obras de los autores, no que quede la obra ahí como huérfana y que, ay, no, quedó en la librería y ya, sino convocar a muchas personas para que la lean, para que reconozcan este tipo de elementos, que puedan divertirse, que puedan
empezar a reconocer autores pues desde lo independiente, autores colombianos, ¿sí? Hacemos producto colombiano pues, también por promover estas iniciativas y nada, pues realmente pues mi felicitación Andrés porque pues lograr esta multiplicidad, pues porque sí, yo vislumbro a él como su escritura como una multiplicidad de yoes o una multiplicidad de voces, o como lo diría Bakhtin, como una polifonía que suena así, más chévere, después hablamos de polifonía. Entonces, por acá dice Leo, ahí te escribe Leo, multiplicidad, dice joints. Dice jijiji, muy bien. Entonces, nada, no sé si tengan algún apunte, pregunta. Y también quería contarles, pues, que dentro de 8 días es Halloween, ya ustedes lo sabían. Entonces, en esta semana les estaré mandando la publicidad de lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Estoy entre dos conceptos para hacer nuestra lectura o jam poético. Entonces, me quedé pensando en lo de Joyce, no entendí. Bueno, en fin. No, les estaba diciendo que dentro de 8 días, pues vamos a hacer, la idea es organizar un jam poético. Ah, pero es que si les digo ahora la idea, ¿qué tal la dañe y me digan que no, ninguna de las dos? ¿Será? ¿Qué hago? Pues no sé, yo estaba pensando, la voy a decir ya que. Pues es que anoche estaba terminando de escribir el prólogo de la nueva obra que se está editando, entonces me quedé pensando mucho en el héroe trágico, en la épica, y bueno, todas estas eh, maneras en las que los héroes atraviesan pues su camino, ¿no? Joins porros. Ah, ok. Entonces, acá riéndome de lo que escribe Leonardo. Ay, entonces estaba pensando en que leyéramos o una de las dos cosas o que hiciéramos jam poético y de paso como una fiesta, pensaría yo, de Halloween, ya que no podemos salir, pero sí, es como personificar, hacer una lectura de poesía o de gótica, de terror, de misterio, o estaba pensándolo, hacer una lectura de poesía nórdica, pues de toda esta parte mítica de los vikingos, que me encanta pues el concepto, la literatura, la cultura. Entonces yo me imaginaba como que estuviéramos charlando, estuviéramos escuchando música nórdica, o si lo dejamos como, no, y lo digo es porque tengo una actividad en la universidad y tengo que disfrazarme. Entonces, creo que el disfraz me sirve para la mañana y en la noche. Ay, entonces por acá dicen, bueno, entonces, no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Estoy ahí entre que no sé qué hacer, pues es que suspenso pues es chévere por lo que es Halloween, pero pues también lo nórdico, la poesía nórdica, todas estas narraciones pues vikingas pues son también muy chéveres, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre así como un pequeño agasajo vikingo. Entonces, pues bueno, lo iré consultando con ustedes en el transcurso de la semana, pero chévere que pues nos podamos disfrazar o que podamos pasar otro, o sea, un rato agradable también, como unirnos a través de esta virtualidad obligada a hacer otras cosas diferentes en cuanto a la poesía. Entonces, no sé, cuéntenme, Alejandro dice por acá que suspenso. Y bueno, acá estoy mirando que Javier Andrés Gómez escribió, me encantaron las resoluciones de los cuentos y de la novela, felicitaciones. Qué bueno, no, pues, ¿cómo resuelve los conflictos? Javier Andrés anda diciendo por acá, Powin. Está bueno ese término. Ay, muy bueno. Sería chévere, bueno, pues creo que apunta al suspenso, pero no sé todavía.
Yo les iré contando, voy a tomar la decisión esta semana, por ahí mis consejeros espirituales me ayuden a tomar la decisión para que nos encontremos esta semana. Perdónenme un momento. No, mi amor, ahí en la chaqueta. Dios mío, eso pasa cuando hay niños en casa. Uno tiene hijos. Entonces, no sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario para Andrés? Entonces, recuerden adquirir nuestras producciones literarias. Perdóname un segundo, en la chaqueta. Entonces, bueno, no, nos van a encontrar en Panamericana, en Librería Nacional, próximamente pues los libros van a estar también por plataformas digitales. Yo creo que en unas 2 o 3 semanas tenemos lanzamiento del poemario. Finalizando noviembre tendríamos el lanzamiento de Ecos de Terra de José Luis Peña Castro. Mejor dicho, este año fue el año de las publicaciones para nosotros, estamos muy felices por ello. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí charlando, pues siempre es bueno hablar de las obras, de las condiciones en las que creamos pues las obras que Andrés pues con tanta dedicación y mucho esmero ha creado para deleitar al público. Y pues bueno, todo esto es un esfuerzo muy grande, pero fructífero para seguir creando cultura, seguir creando conciencia, dándole paso a lo real y a lo imaginario y a lo que es la literatura. Entonces, no, qué lindos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. No sé, Andresito, ¿con qué quieras cerrar? No, finalmente agradecer, Andrea, de nuevo por la invitación a este conversatorio para hablar de mis 2 pasiones, básicamente, mi nueva pasión que es escribir y 2, pues psicología, por supuesto, que es mi profesión. Inicialmente saludo a José Fernando Luque, gracias por estar aquí, a Javier, a Catherine, a todos los que se conectaron y me acompañaron aquí en esta conversación. Muchas gracias. Espero pues que les haya gustado el libro y si no lo han leído, pues ya saben, poderlo pues adquirir, ya sea en Panamericana, en Librería Nacional, directamente con Quillango Editores o directamente conmigo también. Entonces, pues gracias. Espero, si no me han leído, estar muy pronto que mis palabras, que hasta hace unos meses solamente eran mías, estén en sus manos. Muchas gracias. No, gracias a ti, pues siempre te lo he dicho tras bambalinas y lo digo públicamente. Para nosotros es muy importante que cada autor confíe su obra en estas manitas creativas y en mi equipo de trabajo y las personas pues que hacen posible que los libros sean una realidad, que los libros sean impresos, que lleguen a las librerías. Entonces, bueno, nada, pues sí les pedimos por favor que nos ayuden a hacer la difusión de que si tienen los libros de pronto háganos saber sus comentarios. Pues en este momento estamos construyendo la página web de Quillango también, entonces si alguno ha tenido alguna experiencia de compra de servicio con nosotros, que nos lo haga saber. Sus comentarios pues obviamente enriquecen y mejoran nuestro trabajo. Por acá te están preguntando, Javier te pregunta, ¿cuál fue el relato que más te gustó? Definitivamente el columpio de la muerte. Sí. Sí, están, y varios a los que les he preguntado, pues creo que coinciden en eso. Por ese relato es que Pantomima adquiere como el género literario de terror contemporáneo. A propósito de que estamos en Halloween, pues bueno, el columpio de la muerte está muy a propósito a este tema del Halloween. Y me impactó mucho, o me gusta ese cuento porque me costó escribirlo, porque es el más realista de los cuentos. Es absolutamente, o sea, lo que está allí escrito pasó casi que tal cual. O sea,
digamos que la parte ficticia que tiene ese cuento es muy poca. Por supuesto los nombres y demás, pero es el más realista de todos. Entonces, y es uno de los más impactantes. Entonces, definitivamente, El columpio de la muerte me parece que es el mejor cuento de ya pantomima. Si son agarofóbicos, no lo lean. A mí me produjo, yo casi No, me pero si pongo, tienen ese tipo de fobia, léanlo para que tengan una exposición y comiencen a controlarlo desde allí. no, sí, sí, es mejor, pues sí lo leen, pero yo decía como, ay, auxilio, sentí, y eso pues habla de que un relato está bien construido porque al lector siempre le genera angustia, le genera miedo, le genera impresión también. Yo creo que cuando uno tenga una situación digamos que similar, tomará las debidas precauciones para que lo que pasa en ese cuento no se repita en su ser querido. Ahí les voto el dato, les voto la perla. ¿Pensarías tú que sí, que es una situación que uno debe pensar cuando le ocurra a uno de sus seres queridos para que no ocurra lo que pasó en ese cuento? Sí. Y es tan significativo que incluso pues ese cuento es el que le da origen o sea, es la razón por la cual la portada de Pantomima es como es. Sí, por supuesto que ahí el mensaje es, bueno, hay una crítica también, digamos, a un sistema, digamos, de una época en particular, pero también el mensaje es, bueno, la cercanía familiar, la preocupación por el otro, ¿no? Un poco también de ponerse en los zapatos del otro. Pero bueno, como les digo, o sea, cada uno le da una interpretación distinta a ese cuento, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta cuestión de la claustrofobia, esta cuestión que tú comentabas ahorita, posiblemente ese cuento es supremamente aversivo. Conozco a alguien muy particular que le pasó, que se sintió bastante mal leyendo ese cuento justamente porque tiene esa fobia al encierro y demás. Entonces, bueno, sin Sí, más spoilers, ese es el mejor cuento. más No dejen de que leerlo. un buen trabajo en la portada, ¿sí? Entonces, si ustedes lo observan con detenimiento, está ahí como ese arlequín jugueteando por ahí dentro de las sombras, el cementerio, pues lo que se difumina ahí, estas caras así, pues haciendo alusión un poco a estos relatos de terror, terror contemporáneo, misterio. Entonces, pues fue un trabajo muy bonito. Él, no sé, a mí me gusta mucho cómo él trabaja porque plasma pues la esencia de lo que uno quiere como escritor, ¿no? Y cuando hicimos el proceso de diseño de las cubiertas, pues si bien se presentó una propuesta, bueno, la pudimos adaptar y pues quedó muy interesante, quedó muy bonita. Se ven muy lindos cuando tú, no he podido ir a las librerías, pero cuando tú me enviaste la foto de que ya los libros están en la Panamericana, pues realmente yo me sentí muy conmovida, se me aguaron los ojos y demás. Y es bonito cuando las personas te dicen, invito libro y le toman la foto o mi libro ya está en tu biblioteca. Entonces yo creo que nosotros como autores y como editoriales, un gesto que agradecemos inmensamente y pues valoramos el esfuerzo que hace el lector en su inversión, en algo que yo escribía en el prólogo del próximo libro que va a salir y es aceptar ese pacto ficcional, o sea que de antemano el lector acepta ese pacto antes de leer el libro, o sea, o en el momento en el que empieza a leer el libro, porque en la primera página uno juega todo, ¿no? Entonces el lector decide si sigue con el libro o si lo vota definitivamente. Entonces el hecho de que haya una continuidad con la lectura es porque el lector que está en Beneolo, que definitivamente el más chévere de todos acá es el lector, acepta ese juego que de antemano como autor uno le está planteando
y dice, me voy a tragar el cuento y ya, voy a creer que esto es verosímil. Y ni siquiera tiene necesidad de hacer eso el lector, el autor con mucho esfuerzo, sino que si realmente una obra está bien escrita, va a tocar esas fibras, va a estar ahí metido, va a estar haciendo mella en el autor y le va a conmover, le va a alimentar, le va a transformar, le va a hacer cambiar su visión de mundo o reafirmar su sistema de valores, no lo sé. Entonces, pues anímense a tener el libro, a ver si pueden aceptarle o no a Andrés este pacto ficcional que él ha creado, pues con mucho cariño, con mucho esmero, con este conocimiento que ha adquirido durante estos años. Eh, estos libros los empezó, estos cuentos se los empezó a hacer hace como unos 7 años aproximadamente, 5 o 7 años, no recuerdo, pero pues yo fui una de las primeras lectoras afortunadas y la vida nos dio esta vuelta y conspiró para que en el futuro yo fuera su editora. Entonces, pues me siento muy honrada por ello y te agradezco muchísimo y a ustedes por su paciencia y estar acá con nosotros acompañándonos. Les doy un fuerte abrazo. Prográmense para dentro de 8 días, nos encontramos, hacemos algo chévere, leemos, ponemos música, nos disfrazamos si quieren y tenemos unas jornadas literarias bien bonitas para ustedes. Andresito, muchas gracias por asistir al conversatorio, al encuentro contigo, el cual ya queda inaugurado, conversatorio, encuentros con el autor. Perfecto, no, para mí un placer iniciar con esta serie de eventos, de conversatorios, y un placer hablar de mis dos pasiones, literatura y psicología, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Un abrazo para todos, muchos abrazos para todos y para ti. Que tengas una feliz noche y gracias. Cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao. Gracias.